La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Cuánto me alegro de estar contigo. Cuánto me alegro de saludarte en este día. Estamos hoy a sábado. Por lo tanto, estamos hoy en el día de María. Estamos hoy en el día propicio para renovar nuestra consagración a María. Para decirle a ella, de una manera muy especial, en este día de la semana, que somos suyos, que somos totalmente suyos y que queremos ser suyos cada vez más y para siempre. La Virgen se complace mucho en que nos consagremos a ella. No porque ella quiera nada para ella, que no. Ella no quiere nada para ella, sino porque nuestra consagración a ella produce un fruto inmenso en nuestra unión con Jesús. En este 8 de julio, el Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Vamos a escucharlo con mucha atención. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Bueno, pues hay una serie de cosas que me gustaría comentarte, me gustaría compartir contigo
con respecto a este Evangelio. La primera cosa en la que quiero incidir es que Jesús se llama a sí mismo el esposo. Y esto me parece que es muy destacable. Cuando Jesús se dirige a nosotros, Jesús se pone nombres a sí mismo. Dice, por ejemplo, yo soy vuestro amigo. Dice, yo soy vuestra luz. Dice, yo soy vuestro camino. Dice, yo soy vuestra vida. Dice, yo soy vuestro Señor. Dice, yo soy vuestro servidor. Dice, yo soy vuestro hermano. O sea que Jesús se denomina de muchas maneras. ¿Por qué Jesús se denomina de tantas maneras? Porque su amor es tan rico, su amor es tan grande, su amor es tan amplio, su amor tiene tantos matices que es imposible describirlo con una sola palabra. Imposible. Entonces Jesús, para describirnos su amor, utiliza una gran variedad de palabras, de nombres, de imágenes, para que poco a poco, a través de esas muchas imágenes, vayamos comprendiendo la inmensidad absoluta y maravillosa de su amor. Pero uno de los títulos que los maestros espirituales y los místicos más han destacado es el título de Jesús Esposo. Él es el esposo. Porque el amor esponsal tiene algunas características concretas que nos ayudan a entender más profundamente cómo es el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor esponsal es un amor de enamorados. El que está enamorado pone a la persona amada por encima de todo. Y así Jesús nos quiere decir, yo estoy enamorado de vosotros y os amo como el esposo ama a su esposa.
Y ahí tenemos a los profetas que hablan de Dios como el esposo. Y ahí tenemos el libro del Cantar de los Cantares que habla de Dios como el esposo. Yo os amo con amor enamorado. Y vosotros también debéis amarme a mí con amor enamorado. Vosotros tenéis que ser como la esposa fiel, siempre fiel. María, de manera maravillosa y excelente, es la esposa siempre fiel. Y ella nos enseña a nosotros a ser almas esposas, siempre fieles al amor enamorado de nuestro esposo. Y te quería decir algo aquí que me parece que es muy enriquecedor, que es que aprendamos a vivir la Santa Misa como una boda. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo. Esa es una dimensión fundamental de la Santa Misa. La Santa Misa es también un banquete. Esa es otra dimensión fundamental de la Santa Misa. La Santa Misa es prenda de la vida futura, prenda de la gloria futura, anticipo del cielo. Eso es también una dimensión fundamental de la Santa Misa. Y la Santa Misa es también una boda. Es la boda de Jesús con tu alma. Porque Jesús describe la Santa Misa como la nueva alianza, la nueva y eterna alianza. ¿Y qué es una boda? Sino una alianza de amor entre un hombre y una mujer. ¿Y qué son las bodas místicas? Sino la alianza de amor entre Dios y nuestra alma. Así que te puede ayudar vivir la misa como la boda, la alianza nueva y eterna de amor entre Dios y tu alma. Ahora quería subrayar una verdad que está contenida en este Evangelio. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? O sea, querida alma contemplativa, que los discípulos de Jesús no ayunaban.
Entonces, no te frotes las manos, ¿eh? A ver si vas a decir, ¡qué bien! Se acabó el ayuno. Se acabaron los sacrificios. No, no te frotes las manos, porque dice Jesús, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Y nosotros ahora, en cierto modo tenemos al esposo y en cierto modo nos ha sido arrebatado. Las dos cosas tienen su parte de verdad. De manera que por eso tenemos que tener momentos de fiesta y momentos de ayuno. Y esto es muy sabio. Tener momentos de fiesta, de descanso, de alegría, y momentos de ayuno, que también son de alegría, pero en el sacrificio. Pero te quiero decir una cosa muy importante que quiero que se te meta bien en la cabeza. Mi querida alma contemplativa, abre tu mente para escuchar esta frase, que es la siguiente. La santidad no está en el sacrificio. La santidad está en el amor. No es más santo el que más se sacrifica. No es más santo el que más sacrificios hace. Es más santo el que más ama. La esencia de la santidad es el amor. De hecho, la Iglesia define la santidad como la perfección del amor. La santidad es la perfección del amor. Es una de las definiciones de la santidad. Por supuesto que el sacrificio te va a ayudar a amar. Por eso el sacrificio es bueno. Pero no es un fin en sí mismo, no es lo máximo el sacrificio, no. Puede haber un alma que se sacrifique muchísimo y no vaya bien. Porque lo esencial para ir bien es el amor. Que nos entre esto muy dentro del corazón. Muy bien, mi querida alma contemplativa. Pues un abrazo muy grande. Ya sabes cuánto te quiero. El Señor te bendiga. María te bendiga.